En el momento de la conquista colonial, los africanos fueron llevados a Latinoamérica como esclavos en los siglos XVI y XIX. Ellos vivían en las ciudades y servían en las casas de sus apropiadores. Las personas de piel oscura eran vendidas a los blancos de clase alta con tal de que cumplan con las tareas del lugar de sus dueños. Apenas le daban de comer, eran azotados y dormían en el piso del patio o en una cabaña pequeña donde los dueños guardaban cosas que no les servían. Recuerdo haber leído un libro llamado La piel de la memoria, en donde un niño fue vendido por su padre a unas personas dueñas de una granja. Allí trabajaban los esclavos negros y todas las noches eran maltratados físicamente por sus dueños. Desde entonces, el niño intentaba escapar de ese lugar para terminar con aquella miseria. Con el tiempo, esta esclavitud se fue disolviendo de manera breve. Aún así, el racismo nunca se iba y las personas blancas intentaban lo posible para terminar con ellos. En el siglo XX, las cafeterías u otras tiendas tenían carteles que decían "solo blancos" o "no se aceptan negros". Paseaban por las calles siendo observados por los blancos, quienes llevaban caras de disgusto. No conseguían trabajo decente y tenían que encargarse de las tareas rurales, la ganadería, labores artesanales y el trabajo doméstico. Integration, racial mixing, racial marriages. También existía un grupo de personas racistas. Torturaban, quemaban, mataban a los negros. Ellos eran los Ku Klux Klan. Llevaban máscaras y capuchas blancas. La mayoría eran jóvenes blancos de clase media y alta. Con el tiempo, las personas de piel oscura defendían sus derechos para terminar con la desigualdad y el racismo. Hacían manifestaciones no solo en las calles, sino con la música. Se originó el jazz, que es un estilo musical creado por los africanos. Expresa la lucha por la libertad y la resistencia frente a la esclavitud. Históricamente, el racismo sirvió para justificar crímenes contra la humanidad, como el genocidio y diversas formas de dominación de las personas, como la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo. También suele estar relacionado con el etnocentrismo y la xenofobia. Aunque el racismo no debería continuar siendo practicado en la actualidad, algunos grupos lo promueven para obtener privilegios. Por este motivo, el racismo ha sido practicado en el siglo XX y principios del XXI en países donde sus raíces culturales están basadas en el racismo. El racismo se practica en la actualidad por millones de personas y no es algo que se pueda parar porque hay culturas que aún lo practican. Bueno, viste, la calle no la deja trabajar, en la galería, ningún lugar. No sé qué pasó con nosotros. Tener miedo, algo pasa con nosotros. No, el país no quiere los negros. En algunos países, hoy en día, está penalizado desde penas menores hasta mayores, considerando esta discriminación como delito. Algunos la penalizan con sanciones como puede ser el cobro de multas. Sin embargo, en Argentina existieron y existen conductas de discriminación relacionadas con las características étnicas o el origen nacional de las personas. A su vez, la discriminación de tipo racista suele estar relacionada con conductas de discriminación por causas socioeconómicas y políticas. La primera es, ¿qué entendés por el racismo? Y el racismo es una expresión de rechazo hacia a otro distinto, digamos, por cuestiones vinculadas con su origen étnico, racial y demás. Sí. Una forma de odio. Claro, sí. Bueno. Socialmente instalado, no es algo que se gesta individualmente nomás, es algo socialmente construido que ha sido la base de un montón de sistemas y regímenes que usaron eso para que un grupo reducido de personas pueda capitalizarlo económicamente también, ¿no? Sí, es cierto. ¿Considerás que alguna vez hiciste o dijiste algo racista? Sí, seguramente sí. Decir que no sería una falta de respeto intelectual. Seguramente sí, pasa que muchas veces lo tenemos naturalizado y no nos damos cuenta. Sí. Yo creo que seguramente sí, o a veces inconscientemente uno puede tener actitudes de ese tipo y después, o caer o no, pero creo que sí, todos tenemos actitudes racistas en algún momento de nuestra vida. Bueno, la tercera es si alguna vez defendiste a una víctima del racismo.
Bueno, desde mi laburo periodístico de la comunicación popular, sí, digamos, o sea, yo del rol de fotógrafa y cronista, digamos, no he ido, digamos, no es que me he puesto entre una víctima y su agresor, pero sí he colaborado a la difusión de hechos que tienen que ver con la lucha contra el racismo y contra diferentes formas de violencia. Creo que la violencia se expresa de múltiples formas. El racismo quizás es una de las más silenciadas o naturalizadas, pero también se expresa de un montón de otras maneras. ¿Cómo se puede manifestar el racismo? Claro. El racismo se manifiesta desde que vos estás caminando por la calle y te cruzás de vereda porque viene uno con gorrita y más morocho, porque te da miedo, porque tenés tipificado que el delincuente tiene esa característica, por ejemplo. Podés ser racista al desconocer que existe una comunidad afroamericana que tiene sus características particulares, que tiene su origen particular. Creer que los derechos a la tierra, como pasa ahora en el sur con los mapuches, tiene que ver con quién llegó primero, quién no, y construir historias fantasiosas en torno a eso para generar, para construir un enemigo en figuras vinculadas con un origen étnico, digamos, porque tiene que ver con eso, o sea... ¿Consideraste que alguna vez dijiste algo racista o hiciste algo racista, aunque sea inconscientemente? Puede ser, sí. Sí. No sé si inconscientemente, por ahí empujado por el mismo grupo, digamos. Porque uno por ahí, sin querer, en un grupo de trabajo, siendo parte de un grupo en la escuela también, decís, te reís de una persona porque vino despeinado o que vino con diferente ropa. Entiendo que eso está mal. Y uno se da cuenta y trata de cambiarlo. Cuando ves a una persona de piel oscura o negra, ¿consideras que es argentina o que es de algún otro lado? Yo no digo que ni es argentina ni es un ser humano. Yo no lo distingo por si esa persona es de otro país o no, o es diferente. Porque no, todos somos diferentes en cierto punto. Todos tenemos nuestras características, nuestras cualidades, nuestros defectos también. Yo entiendo por racismo a la negación a diferentes personas extranjeras. ¿Pensás que la palabra negro usada como apodo es racista? No. Y según cómo lo tome la persona, porque no sé, en Argentina es muy común decir negro, pero otra persona, no sé, ves a alguien en la calle que no tenés ningún tipo de confianza o amistad, le decís negro, se puede llegar a ofender. Claro. ¿Alguien de piel oscura, negra, pensás que es una persona extranjera o argentina? En las dos cosas. Por diferentes motivos, por la colonización, muchas personas tuvieron que mestizarse y pudieron volverse negras de piel mestiza. Puede ser argentino o extranjero, pero en mayor medida es extranjero porque Argentina fue un país donde hubo mucha llegada de inmigrantes y vinieron de muchos países. Y también pasó lo de la colonización, que los españoles vinieron sin familias y se tuvieron que mestizar. Lo mismo pasó con los portugueses. ¿Alguna vez consideraste que hiciste o viste algún acto racista? Sí, muchas veces. Muchas veces en el que en algunos he intervenido y porque no me estoy de acuerdo para nada con eso. Y quizás alguna vez también yo tuve alguna actitud racista a veces sin pensarlo y después cuando reaccionás el daño que le haces a la otra persona te das cuenta y por eso también esa actitud después de defender cuando vi actos de racismo, lo he visto varias veces. ¿Algunos ejemplos me podrías dar? No los recuerdo bien ahora, pero una vez sucedió, por ejemplo, donde yo estaba estudiando, a una de las chicas porque era peruana, porque era de otro país, la discriminaban, le hacían varias cosas, bromas pesadas, como siempre, cosas así. Sí. Que es un acto de racismo también, ¿no? Porque era por su color de piel, obviamente. Sí. ¿Qué es el racismo? El racismo tiene muchas definiciones. Podría definirse como la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás, o la desigualdad y exclusión que reciben ciertas personas debido a sus rasgos externos, su etnia, nacionalidad, cultura o religión. Pero si lo analizamos de forma más profunda, podemos encontrar muchas ramas, entre ellas el racismo sistémico, que lo define como un sistema de dominación e inferiorización de un grupo hacia otro, donde las agresiones, la discriminación y la exclusión son parte del sistema y están arraigadas a la estructura de la sociedad. El racismo institucional se encuentra en muchos ámbitos, entre ellos
Los discursos públicos de representantes de instituciones que legitiman o apoyan las agresiones a personas migrantes y o racializadas, el conjunto de leyes, normas y procedimientos burocráticos que producen desigualdad y limitan los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las personas migrantes, las políticas públicas que tienen efectos discriminatorios, directos e indirectos en diferentes ámbitos, o también los programas de integración social que explícita o implícitamente reproducen modelos paternalistas, asimilacionistas o etnocéntricos. Otra definición es el racismo institucional. Este concepto depende del momento histórico y el espacio geográfico del que estemos hablando. Por ejemplo, en el contexto norteamericano, durante la lucha por los derechos de las personas afroamericanas, Carmichael y Hamilton, autores del libro Black Power: The Politics of Liberation in America de 1967, utilizaron la expresión racismo institucional para referirse a los ordenamientos legales y pautas de conductas establecidos con los que las personas blancas oprimían a las negras. Ambos autores resaltaban el carácter sistemático, estructural e implícito del racismo como fenómeno radicado en la sociedad e independiente de las intenciones y conciencia de los actores. En el contexto latinoamericano, el racismo institucional a menudo se asimila al racismo de Estado y no tanto a un sistema global de dominación y poder. No hay que olvidar que las conferencias panamericanas contribuyeron ampliamente a difundir la eugenesia, una ideología que defendía la idea de una raza superior y a la exterminación de aquellos que no pertenecieran a esta. En las últimas décadas en América Latina se ha desarrollado un enfoque decolonial hacia el racismo, es decir, que este vino durante la época colonial debido a los ideales de superioridad y atraída por los conquistadores europeos. En una de las noticias del The New York Times, publicada el 11 de junio del 2021, titulada Argentina necesita conversar sobre el racismo, Alberto Fernández lo demuestra. Un líder político argentino hizo un comentario considerado racista al repetir lo que para un sector importante de la sociedad es un mantra, que los argentinos son europeos, a diferencia del resto de América Latina. Ahora tocó el turno del presidente peronista Alberto Fernández. En un intento de elogiar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en Buenos Aires, dijo: los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa. Fernández creyó que citaba al Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, cuando en verdad parafraseaba una canción del compositor y músico Lito Nebbia. Para Argentina es una mala señal que alguien diga eso, y más si viene de un mandatario, no solo por el mal ejemplo que da, sino también porque el peronismo ha logrado en los últimos años avances en la inclusión de minorías a través de conquistas de derechos de las mujeres y de las comunidades LGBTI. En muchos sentidos, Fernández había dado motivos para pensar que era un líder progresista. En una Argentina marcada por una polarización política visceral, las críticas de los medios locales fueron inclementes. Sus críticos señalaron la ignorancia de Fernández y algunos hablaron de que cada vez se muestra menos preparado para el puesto y para los desafíos que enfrentaba el país. El problema es que no solo se trató de un paso en falso. La frase racista de Fernández revela la negación de las raíces mestizas y negras de su sociedad y que subyace en la formación de la identidad cultural argentina. La resistencia a reconocer que el país se forjó mediante un proceso de mestizaje complejo y a veces brutal, como el resto de la región, está bien arraigada. Y aunque Fernández intente posicionarse hoy como un político liberal de centroizquierda, en el fondo también piensa como un sector que sigue creyendo que los argentinos son europeos. Su idiosincrasia parece haber hablado más fuerte en esa frase que sus credenciales académicas y políticas. 5 consejos para combatir el racismo. 1. Escucha y educate. Presta atención a las personas que enfrentan el racismo a diario. Escucha a amigos, compañeros de clase, vecinos y líderes comunitarios. Hay muchos artículos, libros, documentales, películas y podcasts relacionados con el racismo, discriminación y privilegios. Escucha lo que dicen quienes aparecen en ellos. Comprende y confronta tu propio privilegio.
2. Genera conciencia. Comparte los recursos que te parecen útiles con un miembro de tu comunidad para ayudarles a aprender cómo pueden ayudar a acabar el racismo y la discriminación. Si tienes hermanos menores o familiares, conviértete en un buen ejemplo. Trata de buscar juegos o libros que puedan ayudarles a aprender que todos tenemos derecho a la dignidad y la seguridad. 3. Desafía la discriminación cotidiana y el racismo. El racismo y la discriminación ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo. A menudo es en forma de chistes, estereotipos o comentarios inseminatorios. Y recuérdale que toda persona tiene derecho a la dignidad y que en muchos países está penado por ley discriminar a una persona por el color de su piel, su etnia, religión, género u orientación sexual. Anímalos a aprender más sobre el contexto histórico, los prejuicios raciales y la discriminación, y a compartir los recursos que te hayan parecido útiles. 4. Denuncia contenido racista o discriminatorio en línea. Muchas redes sociales quieren que sus plataformas sean seguras y le den poder a personas de todos los orígenes. Si ves contenido que crees que viola sus directrices, denúncialo a la plataforma. 5. ¿Está tu escuela o universidad en contra del racismo y la discriminación? Las escuelas y universidades deben ser lugares seguros para niños y jóvenes de todas las razas y etnias. Averigua si tu escuela o universidad tiene una política antidiscriminatoria y antirracista. Si ofrece una vía segura para reportar incidentes, servicios de apoyo y programas o iniciativas para promover la tolerancia, la diversidad y la inclusión.